Hola nuevamente, bienvenidos a nuestro curso de Estrategias de Excelencia en Ventas. Como ustedes saben, mi nombre es Víctor Jiménez y a lo largo de ya 12 sesiones anteriores hemos revisado los principales conceptos relacionados con las ventas, cuáles son sus principios, a qué se refieren las ventas, cuáles son sus reglas de operación, el proceso, en qué consiste el proceso de ventas, un proceso estandarizado, así también como lo que se refiere a ventas especializadas y ventas de servicio. Toda esta información que hemos visto a lo largo ya de estas sesiones resulta fundamental o importante para lo que estaremos viendo en estas últimas etapas, la unidad número 6, que se refiere básicamente a cómo supervisar todo este equipo de vendedores, los recursos de ventas, cómo monitorear o trabajar con el equipo de ventas en el proceso, los pasos que hemos visto, y para el tipo de venta de que se trate. Entonces, bueno, será muy importante los temas anteriores y con esto vamos englobando ya de forma general lo que se refieren a estas estrategias de excelencia en ventas, que es profesionalizar a la gente que trabaja en el área de ventas, los vendedores, para que estén conscientes en principio de todos estos elementos y les pueda servir toda esta información para desarrollarse, ser vendedores profesionales que utilicen una metodología de trabajo, que sean organizados, que se fijen las metas adecuadas y también que aquellas personas que son responsables de equipos de vendedores, es decir, los gerentes de ventas o los supervisores, puedan también hacer un manejo adecuado de sus recursos, de su equipo de trabajo, de la operación que tiene la empresa, de los objetivos que se ha planteado la organización y esto finalmente se vea reflejado en los resultados que obtengan a través de una profesionalización de ventas y una supervisión adecuada. Entonces, a partir de la sesión de hoy estaremos platicando un poco más a detalle de lo que es la supervisión de ventas, en qué consiste, a qué le llamamos, cómo motivar a un equipo de trabajo de vendedores, qué incentivos económicos y no económicos se le pueden dar al equipo de ventas, cómo controlar o cómo supervisar la labor que ellos hacen en el día a día, qué factores hay que tomar en cuenta en la supervisión, por qué es importante la supervisión, una serie de elementos que será útil que ustedes los vayan desarrollando. Bien, sin más vamos a pasar al tema, desglosando como es en las sesiones que han pasado, los principales conceptos de esta unidad. Entonces tenemos que es la unidad número 6, la unidad 6 se refiere a la supervisión de ventas. Bien, para ello vamos a hablar de nuestros objetivos particular y específico. El objetivo como tal de la unidad es que ustedes al terminar de esta sesión comprendan los principales elementos de lo que se llama la supervisión de ventas. La supervisión de ventas, que hemos hablado de forma general hace unos momentos, y la principal razón de la unidad es que se entienda la importancia de esta supervisión de ventas y por qué lleva una serie de elementos, porque hay que motivar a los vendedores, hay que trabajar con ellos, hay que coacharlos o entrenarlos adecuadamente, capacitarlos, etc. En específico, nuestro objetivo de la sesión de hoy es comprender conceptos relacionados con la supervisión de ventas, los conceptos más elementales o los más básicos, la importancia que tiene y su ubicación en el organigrama. Será parte de los elementos que veremos durante la sesión que estamos iniciando. Bien, con esto entremos ya en materia, a qué nos referimos con supervisión de ventas. Y aquí, antes de pasar a los demás elementos de nuestra pantalla, tenemos supervisión de ventas. Supervisión que se divide, es una palabra compuesta, se compone como tal de una parte que dice super, un término que se refiere a un superlativo, y la segunda parte de esta palabra es visión, referente a verlo. Vamos a desglosar con más detalle. Supervisión de ventas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Y tienen ustedes una imagen de una especie de persona que está monitoreando a través de una serie de pantallas lo que puede estar sucediendo en algún área. Bueno, algo similar tratamos de reflejar cuando un supervisor de ventas efectúa su labor.
debe estar al pendiente de varios indicadores de qué pasa con sus vendedores, si están cumpliendo con los objetivos de venta que se han tratado, cuáles no están cumpliendo, cuáles pueden ser las razones por las cuales no están cumpliendo. Se requiere capacitación para los vendedores, realizan su proceso de manera profesional, se les ha guiado adecuadamente para que lo hagan siguiendo una metodología, o qué situaciones se enfrenta el equipo de ventas. Entonces, el supervisor de ventas debe estar al pendiente de esta situación, debe controlar un equipo de trabajo de varios vendedores, un equipo recomendado entre cierto número de vendedores que él puede dar la mejor atención y con ello poder tener un buen desempeño del equipo de ventas. Entonces, veámoslo así, es un supervisor de ventas, alguien que tiene o debe tener una visión general de qué es lo que está sucediendo con su equipo de ventas, qué necesitan, cómo puede apoyar al equipo de ventas, cómo puede también infundir cierta presión para que también el equipo de ventas pues, realice su labor de manera adecuada. Bien, y hablemos un poco de la función de ventas. A través hay una discusión muy interesante en las empresas. Hay empresas que piensan, o personas en las empresas que piensan que el área de producción es la más importante, o que el área de recursos humanos es la más importante, o que el área de finanzas es la más importante, o que el área de mercadotecnia o ventas pueden ser las más importantes. Y aquí, si bien cada uno puede tener sus propias razones y justificaciones, la realidad es que todas las áreas son importantes. Producción, finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, toda área de una empresa, viéndola como un sistema, es importante tanto internamente, las relaciones y las interacciones que se producen entre las diferentes áreas, como las interacciones que hay hacia el exterior, el entorno en el cual trabaja la empresa, ya sea situaciones políticas, situaciones de los competidores, situaciones de los proveedores, etcétera, influyen en cómo va a funcionar la organización. Pero si bien los factores internos o todos los recursos internos de la organización son importantes y tienen una mayor influencia en lo que sucede dentro de la organización, se dice muchas veces que el área de ventas, si no se vende, no funciona la organización. Las ventas es como la sangre que fluye en la organización, porque se puede producir mucho, se puede tener una buena producción, pero si esa producción no se vende, no se llega a las empresas o a las personas adecuadas, finalmente la empresa no va a tener los recursos para funcionar, la gente, las personas no van a poder cobrar un sueldo, la gente de administración o finanzas no va a tener que administrar porque no hay recursos que administrar en la empresa y se vuelve un ciclo negativo. Entonces, es algo muy importante, como dice aquí la lámina, ninguna otra actividad o función de una empresa comercial, y podemos hablar que la mayoría de empresas son comerciales, es más importante para su existencia que la función de ventas, por estas razones. Si no hay ventas, finalmente no van a funcionar los demás elementos de la organización, no va a haber qué administrar, no va a haber a quién contratar, no va a haber qué producir, porque no hay recursos que estén entrando en la organización para poder solventar toda esta infraestructura de la empresa. Entonces, los vendedores, como el equipo de trabajo responsable de esta área o de llevar a cabo la labor de ventas, son elementos fundamentales o muy importantes para poder llevar a cabo la sobrevivencia de la empresa y el crecimiento de la misma. Si no se tiene un buen equipo de vendedores, si no se tiene un buen equipo de supervisores, si no se tienen claras las estrategias y cómo se puede llegar a los clientes para venderles los productos o servicios que produce la empresa, finalmente no va a haber que pueda trabajar en la empresa. Entonces, bueno, recordemos esto, la función de ventas es una función esencial para cualquier empresa comercial. Puede haber otras instituciones de beneficio social, a lo mejor su importancia no está tanto en vender, sino en otorgar otro tipo de servicios. Sin embargo, de cierta manera también venden ante instituciones de financiamiento, organizaciones de beneficencia, gobiernos, venden la idea o venden ideas
de la importancia de la labor que ellos desempeñan, aun cuando sea una labor de beneficencia. Entonces, bueno, recordemos esto, la esencia de una empresa, que puede ser la función de ventas como tal. Entrando ya en lo que es el concepto, ustedes tienen la imagen y lo estoy tratando de reflejar un poco como o en relación con una águila que vuela, que se encuentra en el cielo, una águila que está visualizando todo su entorno, está en búsqueda de ciertos elementos. Entonces un supervisor o un área de supervisión debe también tener una vista global de qué es lo que sucede en la organización, qué está moviendo adecuadamente, qué no está moviéndose adecuadamente, dónde están sus vendedores, qué están haciendo, qué logros están obteniendo, qué les hace falta a ellos para que puedan lograr sus objetivos. Si alguno tiene un problema, bueno, tratar de apoyarlo en la medida de lo que sea posible. Son cuestiones de formación del vendedor, bueno, darle la capacitación adecuada para que llegue a un nivel propio. Debe definir cómo se van a hacer esas mediciones y también debe de definir cómo se va a motivar a los vendedores. Entonces, visión la dividimos en dos partes esa palabra. Super, que se refiere a sobre o encima de, el término super, encima de. Entonces, el supervisor se encuentra encima de algo o sobre algo. Visión, que se refiere a la percepción visual de algo, y como tal, supervisión podríamos interpretar que es mirar desde lo alto cómo está trabajando lo que estamos haciendo. A eso nos referimos con supervisión. Tener una vista desde lo alto de la organización de ventas, para ver qué está sucediendo en esa organización, en ese equipo de trabajo, en ese equipo de ventas. Y bueno, venta se refiere a la función de venta que vimos anteriormente, a que se puedan ofrecer productos o servicios para satisfacer necesidades de los clientes con un intercambio de un beneficio financiero o de otro tipo para la empresa. Entonces, cuando hablamos de supervisión de ventas, nos referimos a mirar desde lo alto las actividades o la función de ventas dentro de nuestra organización o equipo de trabajo de ventas. Y como toda actividad, requiere también que el supervisor de ventas o las personas que están como supervisores de ventas tengan ciertos elementos, tengan características de ser líder, de manejo adecuado de su equipo de trabajo, de poder asesorarlos adecuadamente, de tener una visión de empatía con la gente, con su equipo de trabajo, que si bien a veces es necesario tomar un poco de mano dura, también es necesario comprender cuál es la situación del equipo de ventas, por qué no está cumpliendo con los objetivos que se le han planteado. Y bien, finalidad de la supervisión de ventas. ¿Para qué se crea o sirve la supervisión de ventas? Vamos a hablar de cada uno de los elementos, vamos a mencionar algunos ejemplos también, pero bueno, su finalidad es para evaluar la labor desarrollada por los vendedores. En todo proceso que se realice, bueno, hay diferentes etapas, pero si no se hace una evaluación, no se analiza cómo se hicieron las cosas, qué desempeño tuvimos, pero si no se hace esta labor de revisar, una vez que hicimos un proceso, cómo actuamos y en consecuencia, en base a lo que hayamos encontrado, bueno o malo, tomar correcciones que permitan mejorar el proceso, retroalimentar el proceso. Y para eso se requiere evaluar la labor que desarrollan los vendedores, ver si tienen las características adecuadas, hacen el manejo adecuado de sus cuentas o de las ventas que realizan. Bueno, es necesario esta evaluación, esta retroalimentación a través de una serie de indicadores, de metas que se hayan propuesto, evaluar si se están llegando a esos objetivos que se plantearon en un principio. Entonces, bueno, una de sus finalidades es precisamente esa labor de evaluación. Otra de sus finalidades es proporcionar orientación para mejorar sus métodos de operación.
Todo vendedor, sobre todo los que inician en la profesión de vendedor, seguramente pues, va a cometer algunos errores, no tiene una estructura bien planteada de cómo realizar un proceso de venta, qué técnicas le van a servir para poder lograr el cierre o el manejo de los clientes apropiadamente. Entonces, hay que orientarlos y es parte de la labor del supervisor, poder dirigirlos. Es como un coach o un entrenador que a su vez, en base a cómo vea, si acompaña a los vendedores principiantes a una venta, puede darse cuenta de qué pueden mejorar ellos o cómo pueden lograr un impacto en los prospectos para poder avanzar en el proceso de realizar una venta. Entonces, es su labor del supervisor de ventas orientar adecuadamente a los vendedores a través de los métodos de trabajo que son más efectivos. También el supervisor de ventas o el área de supervisión debe estimular el interés de los vendedores. Los vendedores pueden caer en ciertos momentos en etapas de complacencia, de comodidad, entonces debe generarles interés. Toda persona normalmente, como vimos, tiene necesidades insatisfechas o consigue algo, pero siempre está insatisfecho con lo que tiene. Mientras más vamos generando dinero, pues también va incrementando nuestro nivel de vida y es adecuado, o vamos queriendo más, obtener más dinero, más bienes, nos vamos ajustando a ciertos niveles de vida. Y eso es natural y es un proceso normal, que mientras más recibimos de dinero, también vamos cambiando a un estatus de vida diferente. Entonces, bueno, una de las cuestiones importantes en el mundo de las ventas es precisamente el que el vendedor va a requerir cada vez incrementar sus ingresos monetarios, y es un incentivo atractivo para él. El que cada vez pueda tener más recursos se vuelve como un vicio también, poder obtener más. Cuando logramos una venta, queremos lograr más y vemos los beneficios, ya que, como lo vamos a ver más adelante, el vendedor, gran parte de sus ingresos está basado en las comisiones que recibe por las ventas. Entonces, si bien se pueden tener un salario fijo, ese salario fijo no debe ser un salario cómodo para el vendedor, sino debe ser un salario que le permita vivir con lo esencial, pero la parte que realmente lo va a incentivar y a motivar va a ser la parte variable que tenga en su salario, en función de las comisiones, de premiaciones por ventas o volúmenes de ventas, etcétera. Entonces, bueno, ahí es un factor de estimular el interés del vendedor. También establecer una buena comunicación es una de las finalidades de la supervisión de ventas. Comunicarse adecuadamente entre los vendedores, el equipo de supervisores, entre los vendedores y la gerencia de ventas y en general con toda la organización. Pero si surge un conflicto entre dos vendedores porque quizá por azares del destino encontraron al mismo cliente y uno lo empezó a trabajar y otro también, y después se tiene que decidir quién lo va a trabajar, bueno, la supervisión de ventas será la responsable de establecer un clima adecuado dentro de la organización, definir políticas de trabajo que deben ser respetadas por el equipo de vendedores, de manera que se eviten los conflictos negativos o también si surge ya un conflicto, bueno, pues se pueda resolver adecuadamente o se pueda manejar adecuadamente. Entonces, estas son las principales finalidades, platicándole un poco de algunos ejemplos. Bueno, en diferentes empresas existe, dependiendo del tamaño, si es una pequeña empresa, habrá que considerar que quizá el mismo director de la empresa o el gerente general de la empresa muchas veces puede actuar como supervisor de ventas, quizá no tiene un equipo demasiado grande de trabajo y en este caso será la persona que supervise la labor de 1, 2 o 3 vendedores que se tengan. Cuando ya una empresa va creciendo, como lo vamos a ver también en la estructura que tiene la supervisión de ventas,
podría ser que la empresa pudiera ya tener un gerente de ventas, un gerente de mercadotecnia, un gerente de ventas, de ahí un gerentes regionales de ventas y a partir de ahí un equipo de supervisores de ventas que va a estar responsable, va a ser responsable de cierta cantidad de vendedores. Entonces, bajo esta estructura dependerá cómo se maneje la situación para la empresa. Pero les comentaba, hablando ya de aspectos prácticos en una organización, bueno, el gerente de ventas o el supervisor de ventas tendrá que estar muy atento a lo que pasa. Cada año se plantean objetivos de ventas que los vendedores deben cumplir. Normalmente deben ser objetivos altos, que si bien son difíciles para los vendedores, también son retos que se les ponen, que los pueden motivar. No es conveniente ponerles metas muy fáciles, objetivos de ventas al año muy fáciles de alcanzar a los vendedores, sino ponerles un objetivo de ventas adecuado a la planeación de ventas que se haga, al mercado, a la situación que tenga el entorno, que sean altas o un poco altas esas ventas, porque también va a ser un empuje que van a tener los vendedores. Y también se debe motivar a que los vendedores traten de hacer la mayor cantidad de ventas al inicio de cada periodo. Que no se esperen hasta cuando ya está el último periodo o los últimos días, las últimas semanas del año, para tratar de cumplir con sus cuotas de venta, ¿no? Debe ser desde un principio cuando trabajen adecuadamente con la venta o lograr sus cuotas de venta. Y bueno, hay una estructura de compensaciones, de cómo lograr que los vendedores obtengan ciertas comisiones basadas en porcentajes que ellos vayan alcanzando, etcétera. Entonces, bueno, platicaremos un poco de esto más adelante. ¿Por qué es importante la supervisión de ventas? Y aquí tenemos varios elementos, pero bueno, como varios de los temas que hemos visto, varios de los conceptos, bueno, tienen una razón de ser y una importancia. Si no existieran estos elementos o estas situaciones, la empresa no podría trabajar de la manera más adecuada. Sería un caos cómo opera la empresa. Pero bueno, es importante porque permite dar seguimiento a las actividades del equipo de ventas. Seguir qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué obstáculos tienen, cómo podemos ayudarlos. Entonces, dar un seguimiento al equipo de ventas. También permite apoyar al equipo de ventas en el logro de sus objetivos, estableciendo los objetivos que deben ellos alcanzar. Si no tienen todos los elementos, si no tienen la capacitación adecuada, bueno, habrá que apoyarlos para que puedan lograr esos objetivos de venta. Que cualquier vendedor en la organización pueda llegar a su cuota de ventas o a superar su cuota de ventas. También permite enfocar los esfuerzos estratégicos de marketing y ventas, es decir, se plantean objetivos de que la empresa debe tener un crecimiento anual en ventas de un porcentaje. Bueno, el equipo de ventas, si está consciente de esto y la supervisión de ventas también tiene esos objetivos, eso permite que también establezca los objetivos de cada uno de los vendedores y que a final de cuentas se puedan alcanzar esos objetivos estratégicos para la empresa y para el área de marketing y ventas. También mantiene un ambiente proactivo y un espíritu competitivo en el equipo de ventas. Proactivo porque todo vendedor debe ser proactivo, debe ser una persona que se mueva por sí solo, que no necesite tanta presión por parte de su supervisor de ventas. El vendedor, y es una característica esencial del vendedor, debe ser autosuficiente, automotivado, proactivo, que esté en búsqueda, que no solamente esté sentado esperando que le lleguen las cosas de manera divina. Entonces debe moverse de forma proactiva en el proceso de ventas. Entonces, también fomentar un espíritu competitivo en donde a través de todo el equipo que colabora en el área de ventas, se promueva que todos compitan por ser el mejor vendedor, por ser el que más pedidos tiene, el que logra los pedidos en cierto mes, o el que cumplió o superó las expectativas de venta de la compañía y es líder en ventas en su región o en la compañía. Eso motiva a los demás vendedores a que traten de alcanzar o superar
esos vendedores que han logrado cumplir con los métodos o ser el vendedor del mes, etcétera. ¿Por qué también? Porque se les puede dar otro tipo de incentivos, por ejemplo, un premio, un viaje, un reconocimiento, que finalmente, bueno, va a ser atractivo para todo el equipo de ventas poder obtener esos reconocimientos o esos premios. Entonces, bueno, también mantener ese activo proactivo y competitivo dentro del equipo de ventas. Establecer canales de comunicación o se establecen canales de comunicación adecuados en el equipo de ventas. Por eso también es parte de la importancia de la supervisión de ventas. Porque se deben hacer reuniones periódicas para evaluar cuál es la situación, reuniones donde se haga un reconocimiento a aquella persona que tuvo el mayor número de ventas al mes, o reuniones en donde se vea por qué no se están logrando los objetivos de venta de todo el equipo y qué acciones tomar de manera correctiva, etcétera. Entonces, establecer un clima adecuado de comunicación entre los miembros del equipo de ventas, como entre el supervisor y las personas que interactúan dentro del mismo equipo. También permite medir los avances y logros de cada vendedor, así como los avances y logros de todo el equipo de ventas, de todo el área de ventas, midiéndolos a través de los indicadores, ventas, visita a clientes, clientes calificados, a través de tener una especie de monitoreo. Hay en esta área de ventas herramientas profesionales que le pueden servir a un supervisor de venta, como algo que se llama Customer Relationship Management, que comúnmente se le conoce más como CRM, que le permite tener un seguimiento y una visualización general de qué avance tienen los vendedores, cuántas visitas están haciendo, qué han hecho durante esas visitas, qué seguimiento se le va haciendo a los diferentes vendedores o a los potenciales clientes en las diferentes etapas. Ya lo tenemos en la etapa de presentación, ya contactamos con él, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuándo se le va a llamar? ¿Cuándo se ha proyectado que se tenga una reunión de presentación? ¿Qué interés hubo por parte del prospecto? ¿Qué siguientes pasos siguen? Hay que tratar de manejar las objeciones, cuáles fueron las objeciones que presentaron, etcétera. Es un sistema donde se va registrando toda esa información, se van registrando los datos de los prospectos, teléfonos, correos electrónicos, personas responsables, decisor, influenciador, etcétera. Ese tipo de sistemas permiten tener toda la información referente a los clientes y al proceso de venta que se está efectuando de manera adecuada y al alcance de cualquier persona del equipo de ventas. Se definen privilegios de manera que quizá la política es que cada vendedor pueda ver su información y también la pueda ver su supervisor o sus gerentes, pero que esa información no se comparte entre el equipo de ventas, si por alguna razón hay un poco de restricciones o las políticas así lo definen. Pero también pudiera ser que se deja abierto, ya que puede servir de información importante para un proceso de aprendizaje colaborativo entre el equipo de ventas. Entonces, importantes esas herramientas de Customer Relationship Management o CRM y los indicadores que le van a ir mostrando en donde se ve cuántos prospectos están en cierta etapa, cuántos prospectos están en la etapa de previa al cierre, cuántos están en una etapa de primer contacto, de manera que se pueda evaluar también el embudo de ventas del que hablábamos en alguna sesión. Para poder vender 5 productos o 5 servicios, necesitamos inicialmente contactar o tener una gran cantidad de prospectos, una gran cantidad de personas que estén interesadas en nuestro producto. Entonces, en un principio, quizá para lograr esas 5 ventas tenemos que tener 200 potenciales clientes. Después, avanzando en el proceso, quizá vamos a tener, no sé, 50 prospectos a los que se les hizo una presentación y mostrar una reacción positiva al producto o servicio. Y ya avanzando más en el proceso, vamos a tener quizá solamente 20 prospectos calificados, es decir, que tienen los recursos, que están interesados, que pueden invertir,
y de los cuales finalmente vamos a cerrar 5 ventas. Es un embudo de ventas. Este tipo de sistemas también le pueden permitir al supervisor de ventas o al gerente de ventas evaluar en qué situación estamos, de manera que se vaya llevando una cantidad adecuada de prospectos que garanticen que al final de cierto periodo se puedan llegar a los objetivos de ventas estratégicos que se ha planteado la compañía. También permite tomar las acciones correctivas encaminadas a lograr los objetivos de venta, lo que comentaba. Bueno, se han planteado ciertos objetivos. Visualizar en dónde estamos a través de cada una en cualquier periodo, visualizar en dónde nos encontramos. Vamos cumpliendo con los objetivos que se han establecido, digamos un buen número de prospectos, un buen número de visitas, ya se han hecho las demostraciones adecuadas, se han presentado las propuestas en estas demostraciones, se le va dando seguimiento a cada uno de los clientes que realmente van siendo prospectos calificados, para finalmente determinar que en base a esa experiencia estamos muy cercanos a lograr nuestro objetivo de ventas o a superarlo como plantean los objetivos estratégicos de la empresa, que pueden ser incrementar cada año un 20% las ventas de la compañía. Entonces, bueno, aquí nos permitirá la supervisión de ventas a través de herramientas que se tengan disponibles, poder efectuar cualquier corrección en el rumbo, de manera que se puedan llegar a lograr esos objetivos. Y bueno, esas son las razones de importancia de la supervisión de ventas. A continuación vamos a hablar de cómo organizar los esfuerzos de los vendedores, qué nos puede servir para llevar a cabo el logro de los objetivos que se han establecido, en qué consiste la supervisión de venta, cuáles son los principales elementos o las funciones y labores que hay que considerar en la supervisión de ventas. Entre ellas tenemos las siguientes: controlar el tiempo dedicado a las ventas. Si bien un proceso, dependiendo del cliente, del mercado, puede tener ciertos ciclos de venta, ciclos más largos, ciclos más cortos. En la supervisión de ventas debe manejar adecuadamente los tiempos que se le dedican a esa labor, a cada labor que hace un vendedor. El supervisar o establecer estándares de que, bueno, hay que hacer ciertas llamadas al día a potenciales clientes, que hay que hacer visitas y qué tiempo se va a dedicar en esas visitas, qué tiempos hay de desplazamiento para llegar a donde se encuentra el prospecto, etcétera. Controlar adecuadamente que los vendedores puedan manejar sus tiempos de la manera más eficiente y eficaz. Entonces, es uno de los puntos importantes de la supervisión de ventas. Preparar visitas y entrevistas es parte de la labor también que el vendedor hace, pero que debe estar involucrado también el supervisor. El supervisor muchas veces acompaña a los vendedores, el vendedor es el que se encarga de establecer los contactos y el supervisor interviene, sobre todo cuando el vendedor está en formación, interviene en ocasiones para asesorarlo al vendedor y decirle, bueno, cómo pueden funcionar mejor las cosas. O también con un rol de un mayor nivel jerárquico de responsabilidad en la empresa que está vendiendo y que eso lo refleje ante el potencial cliente, que hay un interés real y están involucrados niveles jerárquicos de la empresa, más allá de solamente el vendedor. También controlar los viajes. En cuestiones de ventas es muy frecuente que se realicen viajes dentro de la ciudad que se trabaje, o dentro de un país, o incluso fuera del país. Entonces hay que controlar los gastos de viajes, hay que definir políticas de los gastos que debe hacer el vendedor o que puede hacer el vendedor. Obviamente cubrir los viáticos, el vendedor no tiene por qué poner de su bolsillo al efectuar este tipo de visitas a prospectos o clientes, pero sí controlarse de acuerdo a las políticas que define la compañía, si es necesario un hotel, si es necesario un avión, si es necesario un taxi, si es necesario, bueno, obviamente las comidas que tenga el vendedor que realizar, si es un viaje fuera de su población, entonces
La supervisión de ventas debe encargarse de controlar eso, definiendo las políticas y cuando regrese el vendedor de ese viaje, bueno, solicitarle que haga una rendición de gastos de viaje y bueno, que se apeguen a esas políticas que se definieron previamente. También el supervisor asiste al vendedor ayudándole a establecer metas diarias de producción, preparar itinerarios y administrar su tiempo. Debe definirse que el vendedor debe dedicar cierta cantidad de tiempo todos los días para hacer llamadas a nuevos prospectos. Y es una labor diaria que debe hacer el vendedor. También otras actividades, cómo debe administrar el vendedor su tiempo adecuadamente, y para eso lo puede apoyar el supervisor de ventas. Entrando en más detalle en algunos elementos, tenemos, bueno, también la supervisión de ventas puede ayudar a mejorar las presentaciones de ventas, dándole recomendaciones al vendedor de cómo realizar esa presentación, observar las presentaciones y corregir las deficiencias que puedan tener, los errores que puede caer el vendedor al momento de estar transmitiendo un mensaje al cliente, o qué puede mejorar. A lo mejor no es un error, pero es una situación que puede mejorar el vendedor. Entonces, ahí el supervisor con mayor experiencia puede asesorarlo. También observar el comportamiento del vendedor. Quizá le falta tacto al manejar a un cliente, puede encontrarse ante un prospecto con un carácter difícil, con un carácter agresivo, y bueno, que el vendedor pueda manejarlo con el tacto adecuado, sin que haya una agresividad, agresividad excesiva, falta de sinceridad o que gesticule exageradamente. Puede darle esos tips el supervisor para que el vendedor vaya mejorando sus condiciones. También se corrige para comprobar la capacidad asimilativa del vendedor, o sea, qué tanto el vendedor está reteniendo la información que le transmite el potencial cliente, realmente está entendiendo las necesidades y la problemática del cliente, qué le falta para entender, está escuchando adecuadamente. Entonces, bueno, es parte de lo que la supervisión de ventas debe mejorar. También cuestiones de territorio. En gran parte del tiempo de los vendedores se va en desplazamientos en donde tienen que hacer la visita, y en ciudades complejas como la Ciudad de México o Sao Paulo en Brasil o muchas otras ciudades, Buenos Aires, Argentina. Bueno, el tráfico es un problema importante. Un desplazamiento dentro de una misma ciudad puede tener una duración fácilmente de 60 minutos, de 90 minutos, desplazarse de un lugar a otro dentro de la misma ciudad. Entonces son tiempos perdidos que si hay una buena orientación, el vendedor lo puede utilizar de diferentes maneras, realizando llamadas telefónicas a través de un teléfono celular o un teléfono móvil, o capacitándose con cursos de autoayuda, audiocursos, que le permitan al vendedor aprovechar ese tiempo que, si bien va a estar ya desplazándose, va a estar esperando en un tráfico, pero puede utilizarlo de manera adecuada. Entonces, gran parte de ese tiempo que lo pueda aprovechar el vendedor. También que el tiempo dedicado a las actividades se reduzca al mínimo, las actividades no productivas, y para ello los supervisores deben verificar que el vendedor no solo visite a algunos clientes favoritos, entonces que maneje adecuadamente su tiempo en las visitas. Siempre es necesario hacer una visita de cortesía a un cliente existente, pero también administrarlo correctamente. Que no se pase el vendedor haciendo visitas cada semana, invitando a un cliente ya existente, llevándolo a comer, si no es oportuno ya en ese momento, ¿no? Ya un ciclo, si es conveniente hacerlo, pero no con la frecuencia en que pudiera excederse un vendedor. El supervisor también apoya la planificación de la cobertura del territorio, decide qué territorios se van a cubrir, a qué persona o qué vendedor le corresponde ciertos territorios, entonces administrar, de manera que se eviten los conflictos. Se puede decir, bueno, a ti, vendedor, te toca el territorio norte del país,
o a ti, vendedor, te toca el territorio central de nuestro país. Y central considera estas regiones. Entonces, bueno, a través de ello también puede manejar adecuadamente el supervisor de venta a el equipo de ventas. Bueno, también mejora la eficacia del personal del vendedor. ¿Cómo puede mejorar su eficacia para cerrar ventas? ¿Cómo puede desarrollarse mentalmente, socialmente y físicamente la eficiencia de los vendedores? Es decir, darles recomendaciones, capacitarlos, mantenerles una actitud positiva de manera que se mantengan en buenas condiciones para establecer sus relaciones con los prospectos. También a través de su interés promueve el incremento de la eficacia de los vendedores, dando o mostrando que realmente tiene un interés el supervisor por la labor que desempeña su equipo de ventas, puede lograr que ellos sean mejores vendedores, logren más rápido sus objetivos de ventas y los logren optimizando los recursos que tienen. También que se tenga un enfoque de servicio al cliente, donde se permite que los vendedores se mantengan en contacto con los clientes antiguos en lugar de dedicarse a los nuevos prospectos. Debe ser un balance. También, así como el vendedor debe estar permanentemente buscando nuevos prospectos y nuevos clientes, también es parte de las labores del vendedor mantener una relación y un servicio a los clientes existentes adecuados. Por la razón de que un cliente existente es un cliente que va a hacer compras recursivas si se siente satisfecho, si está enamorado con nuestro producto o servicio, entonces seguramente nos va a seguir haciendo compras o nos va a recomendar con otras personas. Entonces debe haber un balance. El vendedor tanto debe dedicarse a los potenciales clientes como a los clientes existentes, de acuerdo a las políticas que define la compañía. Y el supervisor lo puede ayudar en esta labor de que balancee su tiempo entre unos y otros. Puede hacerse de manera coordinada, seleccionando cuáles clientes son los más adecuados para darles un seguimiento. Se habla de que hay una ley de Pareto, en donde el 80% de los clientes o el 20% de los clientes representa el 80% de las ventas y bueno, los demás clientes no son tan relevantes. Entonces, tomar ese 20% de clientes existentes y a ellos dedicarles visitas de manera más frecuente. Y los demás, no olvidarlos, tenerlos frecuentemente para poder hacer otro tipo de visitas, pero no tan cercanas en tiempo, simplemente para ver si en un momento dado ellos también les interesa comprar un nuevo producto. Pero el 20% normalmente son los clientes que tienen más frecuencia para comprar. Y bien, también la evaluación de las actividades del vendedor. Los supervisores pueden medir la eficacia y el trabajo de los vendedores comparando su producción real con la posible. Al inicio de los periodos de cada año regularmente se establecen cuáles son los objetivos de un vendedor, qué se espera de él y a final de año se evalúa si llegó a cumplir esos objetivos, si eran objetivos que eran alcanzables, si los cumplió o los superó y en su caso por qué no los superó, entonces o por qué no lo cumplió con esos objetivos, qué fueron las razones. Y aun cuando este monitoreo debe ser constante, bueno, también al final los supervisores medirán qué pasó con ese rendimiento de cada uno de los vendedores. También examinar los métodos para vender y las reacciones a los clientes, si están efectuando adecuadamente su labor de venta, si necesita capacitarse a los vendedores. También observar el cuidado del equipo de la empresa, que el equipo que utilizan los vendedores sea equipo de proyección, sea un equipo, un computador portátil, o sea un equipo de muestra que se lleve al cliente, bueno, que sea un manejo correcto de estos equipos, de manera que sea un equipo que tenga la duración adecuada de acuerdo a las políticas de la compañía. Y también la evaluación para darle sus incentivos a los vendedores
motivarlos adecuadamente y que finalmente se logren alcanzar los objetivos personales del vendedor como los objetivos de la empresa. El uso del equipo adecuado, lo mencionábamos anteriormente, ejemplos, los automóviles, las laptops, los PDAs, las muestras de producto que tengan un buen uso para la compañía, instruirlos adecuadamente de las normas de seguridad para el manejo del equipo, que el equipo pueda ser utilizado. Y aquí les puedo comentar una situación que sucedió para una empresa. Bueno, se utilizaban ciertos equipos para demostraciones. El vendedor, además de su equipo portátil, llevaba un escáner especializado que podía digitalizar una gran cantidad de documentos en un momento. Entonces, la supervisión de ventas debe estar consciente de poderle facilitar o darle las herramientas al vendedor para evitar situaciones de daño a ese equipo, como también debe capacitarlo en su uso y que no cometa algunas situaciones. Resulta que el vendedor normalmente lleva un equipo de demostración y al momento que se registra en la recepción de la empresa que iba a visitar, lo coloca sobre la mesa de registro, una recepción muy pequeña, coloca el equipo y el equipo se cae accidentalmente y se llega a dañar. Entonces ahí hubo varias situaciones. Por una parte, ese error se pudo haber prevenido si la empresa hubiera considerado cómo desplazar ese equipo de la manera más adecuada, que no lo llevara cargando el vendedor de manera muy susceptible a una caída. Si tuviera una especie de portafolio grande con ruedas donde pudiera alcanzar ese equipo, quizás se hubiera evitado, porque el equipo siempre hubiera estado en el suelo arrastrándose mediante este portafolio. Y simplemente si el vendedor necesitaba hacer su registro, dar sus datos, etcétera, no hubiera necesitado colocarlo sobre una mesa o una repisa. Entonces ahí se evita por una parte esa situación. Por otra parte también hacer conscientes a los vendedores que siempre están manejando el equipo, que eviten las situaciones de riesgo para esos equipos y finalmente que los recursos se conserven para la empresa. ¿Qué pasó? Que el vendedor accidentalmente se cayó el escáner, lo colocó muy en la orilla de esa mesa. En un momento de recibir una llamada telefónica, el escáner, al momento que toma su teléfono, no se percata, ligeramente empuja el equipo y cae el equipo al piso desde una altura que ocasiona que el equipo se dañe y el equipo queda inservible, sin garantía y demás, y normalmente son equipos que son costosos, representan gastos o costos para la empresa. Entonces, poder capacitar adecuadamente al vendedor a través de la supervisión de ventas para que pueda manejar o tener cuidado con los equipos que se le dan. Y también considerar o prever las situaciones que se puedan presentar para que desde la empresa, desde la supervisión de ventas, se evite que ocurran accidentes. También aquí contar con seguros de equipo en caso de robo, sobre todo en diferentes ciudades. Es muy probable que pueda ocurrir una situación de riesgo para los equipos. En ciudades grandes, bueno, no es extraño escuchar que robaron el auto, que asaltaron a una persona en la calle. Entonces, mientras más susceptible sea a eso una empresa y no se tengan las medidas de seguridad adecuadas, también los impactos serán más importantes para la misma. Como hablábamos también, la gerencia debe tener una buena comunicación con el personal, en este caso el personal de ventas. Entonces, el supervisor es la clave para la comunicación entre la gerencia de ventas y los vendedores. También el supervisor debe transmitir la información lo más exactamente posible y en términos de comunicación eficaz entre la organización.
Fijación de los objetivos de los vendedores, establecer los objetivos que los vendedores deben cumplir. Se le llama normalmente cuotas de venta, con metas a corto plazo en términos de cuánto van a vender, de cuántas unidades, de qué utilidad van a generar, etcétera. Y esto puede ser semanal, mensual o semestral y anual. También comprensión amistosa y útil para superar las dificultades y darles a ellos una felicitación, un incentivo por estar logrando las expectativas que se han fijado. Y bueno, esto ha sido con respecto a la conceptualización de lo que es la supervisión de ventas, un poco de la importancia que tiene la supervisión de ventas. En las siguientes sesiones hablaremos ya sobre la organización de ventas, así como de cómo motivar a los empleados, cómo evaluarlos de manera más específica para que logren sus objetivos. Bueno, por esta sesión es todo, agradecemos su atención y bueno, nos vemos en la próxima sesión.